Hola, ¿qué tal? Estimados postulantes a la carrera de Terapia Audición Voz y Lenguaje, mi nombre es Óscar Gálvez Berta, soy interno de último año de la carrera y en esta oportunidad les voy a dar la bienvenida, darles cierto paso introductorio a lo que es la carrera, a qué es a lo que nos dedicamos, qué áreas vemos y cuáles son los beneficios, por supuesto, que nos puede dar la universidad en este caso. Empezamos. Entonces, para empezar, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los terapeutas de audición, voz y lenguaje? Pues es importante decir que nuestra carrera es reconocida a nivel mundial, solamente que bajo distintas nomenclaturas que en esencia son lo mismo. Por ejemplo, aquí en Perú y en México nos conocen como terapeutas de audición, voz y lenguaje, terapeutas de la comunicación humana o simplemente terapeutas de lenguaje. En España y en Europa nos conocen como logopedas. En otros países de Latinoamérica como en Chile, Colombia, Argentina o Brasil nos conocen como fonoaudiólogos. En Estados Unidos, por ejemplo, nos conocen como Speech and Language Pathologists. Y es importante decir que en todos estos casos son carreras profesionales universitarias que duran 5 años o más. ¿Ok? No son solamente cursos de especialización que duran meses. Son carreras universitarias. Habiendo dicho esto, pues la gran pregunta es ¿a qué nos dedicamos? Pues si uno escucha el nombre terapia de audición, voz y lenguaje, esperaría que nosotros nos encargáramos solamente de esas 3 áreas, ¿verdad? Pero la verdad es que hay 2 áreas grandes, también igual de importantes, de las cuales no se menciona mucho, pero en las cuales también nos desempeñamos un rol muy importante. Ahora las vamos a conocer. Por ejemplo, tenemos el área más conocida, el área de habla y lenguaje. Aquí, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué trastornos o alteraciones podemos encontrar? Pues lo más común, ¿no? Aquel típico niño que no puede pronunciar el sonido R u algún otro fonema. O quizás algún niño que solamente viene por estimulación, ¿no? Quizás es un niño de 5 años que solamente te dice 3 palabras, no habla para un niño de su edad. Ahí también podemos intervenir. ¿Qué más? Tenemos el área de audición, en el cual podemos rehabilitar, habilitar y diagnosticar también la audición de personas adultas o de niños. Tenemos el área que en lo personal a mí más me gusta, que es el área de la voz, en la cual nos da la oportunidad de poder trabajar con profesionales de la voz, es decir, personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo. Aquí encontramos desde cantantes, profesores, locutores de radio, comunicadores, cualquier persona que se dedica a trabajar con su voz la encontramos en esta área. Y aquí vemos principalmente 2 cosas. Tenemos la oportunidad de rehabilitar una voz cuando ya viene con algún daño, por ejemplo los famosos nódulos o pólipos vocales que muchos cantantes alrededor de la historia han presentado, ¿no? Quizás por ejemplo es el caso de Adele, que es una cantante muy buena, pero que producto de un sobreesfuerzo vocal presentó en algún tiempo nódulos vocales. Y justamente la otra área muy importante dentro de esta especialidad de la carrera es la parte de habilitación y entrenamiento vocal, que es justamente para poder evitar que este profesional de la voz tenga una patología o desarrolle una patología a futuro. ¿Qué más? Tenemos el área de deglución, la cual se encarga justamente de habilitar o rehabilitar la deglución si es que en caso el paciente la ha perdido, por ejemplo un paciente adulto mayor que producto de un accidente cerebrovascular o un traumatismo perdió esta capacidad de poder pasar los alimentos. ¿Ustedes se imaginan lo frustrante que es no poder comer su plato favorito? Debe ser muy frustrante, ¿no? ¿Qué más? Tenemos por último el área de motricidad orofacial, que es un área relativamente nueva, lleva más o menos unos 10 años, un poquito más en incursión en el mundo, pero que es muy importante y muy completa y muy compleja. Se requieren conocimientos de fisiología, de anatomía y de histología muy completos para poder intervenir desde esta área. Principalmente anatomía de cabeza y cuello, que es donde nosotros trabajamos. ¿Y qué es la motricidad orofacial? Pues es aquella especialidad que se encarga de habilitar, rehabilitar, diagnosticar las alteraciones que encontramos en el sistema estomatognático. Por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos la voz, el habla, la deglución y el lenguaje. Es decir, desde esa especialidad de la carrera se pueden ver todas las áreas a un nivel más macro. Entonces, en teoría, nosotros los terapeutas del lenguaje deberíamos estar presentes en todo el desarrollo de la persona,
desde que nacen, principalmente si es que es un bebé que nace de forma prematura, porque hoy por hoy ya sabemos que a partir del octavo o noveno mes, un bebé desarrolla justamente el reflejo de succión y de eglución, que es muy importante para que pueda ganar peso y para que pueda estar mejor preparado ante distintas enfermedades. Entonces, si viene un bebé que nace a los 6 o 7 meses, que no ha desarrollado un correcto reflejo de succión y de eglución, pues por más que uno le coloque el pezón de la mamá, no va a poder alimentarse. Y ahí tenemos que intervenir nosotros. Encontramos a niños con algún trastorno, síndrome o patología asociada, por ejemplo los niños con síndrome de Down, niños con autismo, niños con parálisis cerebral infantil, niños y adultos con dislexia o discalculia. Encontramos lo más común, los niños con trastornos de los sonidos del habla, que te sustituyen, te cambian o omiten los sonidos del habla. Encontramos también a pacientes niños y adultos con problemas de audición, profesionales de la voz que vienen ya sea para entrenar su voz o para rehabilitarse luego de una patología, y personas adultas mayores que tienen dificultades para deglutir o que producto del deterioro de las células o alguna enfermedad neurodegenerativa pierden el lenguaje. Entonces, hablemos un poquito sobre las sedes de práctica. Yo sé que por el momento, por el tema de la pandemia, las prácticas han ido quedando de lado de forma presencial. Sin embargo, con la eventual llegada de las vacunas, se espera que estas sedes de práctica se puedan habilitar nuevamente para hacer nuestras rotaciones. ¿Y cuáles son estas sedes de práctica? Tenemos al Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el principal hospital aquí en Perú que se encarga de justamente evaluar y diagnosticar las patologías del lenguaje. Vemos también podemos rotar en el área de terapia física, en el área de terapia ocupacional. Tenemos el Hospital San Bartolomé, tenemos el Hospital Arzobispo Loaiza, tenemos el Hospital Guillermo Almenara, tenemos el Hospital Santo Toribio Mogrovejo y también al CEBE San Francisco de Asís, en el cual nosotros podemos ver a niños con multidiscapacidades. Por ejemplo, niños que nacen con sordera, con ceguera, con sordoceguera, que son casos un poco más complejos, en los cuales también tenemos que intervenir a darles una mejor comunicación. Materiales de trabajo. ¿Con qué puede trabajar un terapeuta de lenguaje? Pues algo que me gusta mucho sobre esta carrera es que con muy poco material o con cosas muy simples y cotidianas se puede hacer muchísimo y podemos ayudar a una persona absolutamente. Por ejemplo, ustedes imaginan que con un sorbete como el que estoy mostrando aquí en la pantalla se pueda rehabilitar la voz de una persona, o por ejemplo, con una botella o un vaso con agua se pueda rehabilitar la voz de una persona. ¿Ustedes qué creen que se puede hacer con este vaso que vemos aquí en pantalla conectado a una manguera? ¿De qué manera estos materiales tan rudimentarios y tan cotidianos podrían contribuir a la rehabilitación de la voz? Pues por más sencillo que parezcan a simple vista, el sustento fisiológico y científico que tienen esos materiales y ese tipo de terapias es tremendo y ayudan muchísimo. Pero también tenemos incluso materiales más sencillos que lo encontramos para trabajar con niños. Tenemos desde materiales con olores, tenemos títeres, tenemos materiales sensoriales y perceptiles que se encargan justamente de estimular el lenguaje de estos niños. Tenemos materiales un poco más complejos, equipos que nos contribuyen en la terapéutica, por ejemplo, el láser de baja intensidad, que se utiliza muchísimo para contribuir en la desinflamación de los tejidos, por ejemplo, en los nódulos vocales, para que desinflamen más rápido. Tenemos también audiómetros que justamente se utilizan para poder diagnosticar un paciente con sordera, entre otros materiales. Entonces, dentro de las actividades extracurriculares que nos brinda la universidad, muy aparte de los talleres, tenemos dos grandes actividades que se realizan en la carrera. Una de ellas es Operación Sonrisa y la otra es Manchay. Operación Sonrisa, para aquellos que no lo conocen, es una ONG que se encarga de dar tratamiento gratuito a pacientes que nacen con fisura y paladar hendido, los mal comúnmente llamados labio leporino. No se debe llamar así, sino pacientes con fisura. Entonces, esta ONG se encarga de darles operaciones gratuitas y tratamientos terapéuticos gratuitos en toda su etapa. Por ejemplo, este tipo de pacientes son el perfecto ejemplo de todo lo que nosotros hacemos, porque justamente ellos presentan alteraciones en todas las áreas en las cuales nosotros abordamos. Tienen dificultades para la respiración,
tienen dificultades en el habla, en el lenguaje, en la deglución, en la succión y también en la voz. Tienen alteraciones en todo. Entonces, una correcta intervención a cierta edad desde muy temprano puede contribuir a darles una mejor calidad de vida. Después también tenemos el asilo Koyanak en Manchay, en la cual nosotros íbamos a darles talleres de estimulación cognitiva y de lenguaje a adultos mayores. Después, lo que la universidad también nos permite es capacitarnos. Tenemos convenios con grandes universidades en el extranjero y con distintos ponentes en la carrera a nivel internacional. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de asistir a 2 congresos internacionales. Uno de ellos fue la primera jornada de rehabilitación fisiológica de la voz cantada y hablada a cargo del ponente Marco Guzmán, que es un gran referente en el área de la voz. Y en la segunda jornada en la que pude ir, el segundo congreso al que fui internacionalmente, fue a la primera jornada de vocología, realizada aquí en Perú en el 2017, en la cual también tuve la oportunidad de poder conocer a grandes ponentes chilenos, argentinos, colombianos, importantísimos en el área de la voz. Entonces, eso sería todo. Gracias.